mesa de café. La mesa de un café. Presenta Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. Hola Miguel, buen día. Hola Guillermo, Agustina, ¿cómo están? Buen día, buen viernes para todos. Es café de viernes, café con Chema, que por supuesto se suma desde Madrid. ¿Cómo estás, Chema? Bienvenido, buen día. Hola, buenos días Miguel, Agus, Guille, y buenos días a todos. Desde este Madrid por fin primaveral. Hoy hace un día estupendo y creo que en Roma el fin de semana también voy a tener buen tiempo. Estaba viendo que están más o menos con el mismo tiempo que aquí en Córdoba, ¿eh? Andan por los 20, 21 grados en Madrid a esta hora. Chema, has estado siguiendo a un llamado filósofo de la igualdad que me interesa mucho. Voy a hacer la breve introducción de qué es lo que quiero pedirle a Chema para la mesa de café. Recién hablaba con el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe. Ha detectado Santa Fe lo que todos sabemos. Está fracasando nuestro sistema escolar y los chicos no aprenden a leer. Bueno, tener una escuela que te enseñe a leer es una de las claves históricas de lo que se llama movilidad social ascendente. Aprender en la escuela, tener la salud suficiente y tener los alimentos y la nutrición suficiente. Argentina, con Estados Unidos a fines del siglo XIX, eran países modelos de movilidad social ascendente, hasta el punto que los países tradicionales históricos de la Argentina, el radicalismo, el peronismo, hasta el día de hoy mantienen en su slogan la movilidad social ascendente. Pero curiosamente, la movilidad social ascendente en la Argentina se estancó hace 70 años. ¿Cuántas generaciones hacen falta para pasar de pobre a clase media? En la Argentina de 1880, una generación. Promedio. Habría algunos que eran vagos, atorrantes, no salían nunca. Pero un ruso, un gringo, un polaco que venían a Argentina y se ponían a trabajar, los hijos salían de la pobreza. En Estados Unidos lo mismo. ¿Cómo ha cambiado esto ahora? ¿Cuántas generaciones, Chema, se miden en el escenario internacional para que una familia pase de la pobreza a la clase media? Pues esa es la pregunta que se ha hecho este filósofo y profesor de la Universidad de Harvard, Michael Sandel, que, como has dicho Miguel, es considerado como el filósofo de la igualdad, porque además fue el primero que su universidad decidió poner en Internet sus clases de filosofía, e incluso la BBC inglesa creó para él la serie El filósofo global. O sea que esto nos da una idea de que las clases de filosofía vistas por millones de personas son posibles, ¿no? En el caso de este pensador, además acaba de publicar un libro que se llama Igualdad, una charla. En realidad es una charla con el economista Thomas Piketty de la Universidad de París, y él en este libro, y luego ha dado bastantes notas y por eso hemos llegado a esta pregunta, desarrolla que las sociedades más igualitarias son las que, efectivamente, como la Argentina de finales del siglo XIX y principios del XX, permitía una movilidad ascendente. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa hoy? Y aquí podemos incluir a todos nuestros oyentes, a Agustina, a Guillermo y a cualquiera de los que nos está escuchando, porque uno busca en su propia familia, en su propia historia. Cuando yo era pequeño, el adinerado de mi familia pues era el hermano de mi abuelo que se fue a la Argentina. ¿Por qué? Porque en España la movilidad ascendente era casi imposible. Y este filósofo, después de mucho estudio, ha sacado unas conclusiones que son en algún caso sorprendentes. Por ejemplo, en Dinamarca hacen falta 2 generaciones para pasar una familia de pobre a clase media. En España necesitamos 4 generaciones. Y lo más sorprendente es que en Estados Unidos, que como decías Miguel, hace 100 años o un poco más de 100 años se pasaba en una sola generación, ahora hacen falta 5. Así que si en Estados Unidos hacen falta 5 generaciones para que una familia pobre pase a clase media, ¿cuántas? Esa es la pregunta. ¿Cuántas hacen falta en la Argentina, donde los inmigrantes, como mi tío Alejandro, llegaban y luego ya mis primos ya vivían en Recoleta?
Esa es la tenían cuestión. acceso Esa a es la las pregunta. No porque todos tengan que vivir en Recoleta, obviamente. Claro, no. Sino Digo, que pero con el trabajo de una generación, la siguiente llegaba a la universidad. En este momento, de acuerdo al informe, Chema, que tengo a la vista de OCDE, que encontré del año 2019, que mide varios países en este tema, en Argentina, promedio, habrá un árabe que llegó a Argentina y sus hijos ya fueron ricos. En promedio, 6 generaciones hacen falta ahora. Uno hacía falta en 1870 para pasar de pobre a clase media, 6 generaciones ahora, y esto está relacionado directamente con esto. No son los países más ricos los que tienen mayor movilidad social ascendente, son los países más razonables, los que invierten en salud, en educación y, por supuesto, en la alimentación en las primeras edades, que es lo que van a definir la capacidad de que esos chicos se conviertan en hombres o mujeres con capacidad de progresar y de prosperar. Una verdadera curiosidad para Argentina, los Forte que llegaron en el siglo XIX o principios del XX, tenían la chance de prosperar en una generación o dos. Los que ya estaban en la Argentina, 6 generaciones para adelante, este es un promedio muy cruel, muy doloroso para aceptar en un país que sigue hablando de la movilidad social ascendente como algo esencial a nuestros partidos que han sido hegemónicos durante tanto tiempo, Chema, ¿no? Sí, aquí igual, ¿eh? Aquí igual, aquí el mensaje político de la derecha o de la izquierda es parecido al de la Argentina. Todos proponen que trabajando puedes ahorrar, puedes comprarte una casa, puedes llevar a tus hijos a la escuela y luego a la universidad, y por lo tanto tu siguiente generación va a vivir mejor que tú. Eso no se da. No se da porque hay trabajo precario, porque no es verdad que haya educación pública para todos, porque no es verdad que haya sanidad pública para todos, porque no es verdad que haya esa posibilidad de ascenso social. No sé lo que pensarán Agus o Guille, en cada uno en su punto de vista y con la familia que cada uno llevamos. Pero mis hijos, objetivamente, viven peor que yo. ¿Sabés qué pasa, Chema? Digo, me pediste la opinión y te la doy. A mí me da la sensación de que nos cambian las reglas del juego todo el tiempo, de que no son políticas de Estado que se mantienen a pesar del signo político que gobierne en ese momento. Entonces es difícil, a medida que han transcurrido los años, mantener una determinada estabilidad, siendo que dependiendo el que esté de turno o el que asuma cuáles van a ser las reglas del juego a plantear. Entonces no hay una determinada estabilidad que, por ejemplo, nosotros, los que tenemos un familiar viviendo afuera, particularmente en Europa, en España, sí lo tienen. Nosotros acá porque vos me preguntaste la Argentina, ¿qué nos pasa? La previsibilidad no existe. La regla del juego cambia constantemente. Entonces, ni mis padres ni mis abuelos tuvieron las mismas condiciones que tenemos nosotros, que tampoco van a ser, o espero que tal vez cambie, pero si no, las que va a tener mi hijo. El punto clave es, se nos ha explicado tantas veces, Chema, Agustina, se nos ha explicado que la nutrición que recibe un bebé en los primeros 6 meses de vida van a ser más importantes que la alimentación que reciba en el resto de su vida. La nutrición al cerebro es la educación en los primeros años a nuestros chicos. La falta de ¿cómo le llamó el ministro? La catástrofe educativa va a marcar la capacidad de futuras generaciones argentinas de ascender, porque van a tener menos posibilidades de formarse como recursos humanos con mejores posibilidades. Esto es parte del drama que enfrentamos como país. Lo dejemos planteado y vamos a escuchar a nuestros oyentes. Voy a insistir para no inducir a una discusión inútil. Se está hablando de promedios, porque uno debe decir, al frente de mi casa llegó una familia desde Venezuela una familia. En este ranking de países se miden promedios. Estados Unidos y Argentina, a fines del siglo XIX, el promedio eran 1 a 2 generaciones para salir de la pobreza. Hoy son 6 generaciones en la Argentina, 5 generaciones en Estados Unidos. En Dinamarca,
dos. Pero te cambio de tema, Chema, porque estamos en la era de la inteligencia artificial, que es muy bonita, que sirve para hacer cosas tan atractivas como que Lucía González ayer nos hizo un cuarteto de Radio Informe 3, que algún día te lo voy a hacer escuchar, pero también sirven para otras cosas, como por ejemplo para fogonear la industria de las falsas noticias, de las fake news, que ya no tienen límite. En este caso, el que ha sacudido la política de toda Europa, ni siquiera fue con inteligencia artificial, fue simplemente este deporte de las noticias falsas que estaban en un mismo vagón de un tren los jefes de Estado de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Macron, Steinmeier del Reino Unido y Friedrich Merz de Alemania. Iban rumbo a Kiev. Alguien tomó una imagen en la que se veía algo blanco. No tuvieron problema en convertirlo en droga, en cocaína, lo viralizaron y lo dieron por cierto. ¿Qué era, Chema? ¿Era droga? ¿Era cocaína? Era un pañuelo de papel, un pañuelo descartable. Cuando enfocas más cerca la foto se ve claramente que es un pañuelo después de sonarse la nariz. Sinceramente, creo que hemos llegado a un punto en el que todo vale, Miguel. Todo, absolutamente todo vale. Mira, estando en Roma, dimos por buena una información de que el Papa Francisco ha muerto con $100 en el banco. Pero vamos a ver, si el Papa Francisco vivía en el Vaticano se usan euros. ¿Qué tenía? Justo $100, 87 euros con 45 céntimos. Le preguntamos le preguntamos a Marco Bruni y nos miraba como diciendo, pero sois tontos o lo estáis haciendo. O sea, ¿qué va a tener el Papa Francisco $100 en la cuenta corriente? Es que es un absurdo. Pero se dio por bueno, y si lo googleas, está en todos los medios de comunicación del mundo. Y ha pasado lo mismo con la información esta de que para ir a Kiev, los políticos de alto rango, para evitar problemas, muchos en lugar de ir en avión van en tren, van hasta la frontera de Polonia y luego desde allí a Kiev van en tren. Pues fueron juntos el presidente de Francia y los del Reino Unido y Alemania. Parece que fue Rusia, los bots rusos, los que empezaron a fogonear que en ese tren poco menos que había habido una orgía de droga. Claro, incluso la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, habló poco menos de un viaje psicotrópico. Entonces, cualquier noticia falsa, finalmente, Miguel, por insistencia cuela. Pero Chema, nos la creemos. Pero Chema, si vos ves el video, se ve claramente que es un pañuelito descartable. Lo que no entiendo es cómo toma semejante magnitud. Si uno realmente ve el video, ve que en realidad lo que puede llamar la atención es que evidentemente a Macron le han avisado que le quedó el pañuelito sobre la mesa, como sobre la mesa, claro. Con los restos de su resfrío. Exacto. Porque... ¿Y él qué hace? Entra como en una situación de nervio porque debe ser que alguien de atrás le dijo, quedaron los mocos en la mesa. Entonces, él saca, ahí sí, él agarra la mano y lo pone debajo en el costado izquierdo. Pero digo, uno ve el video, Miguel, y uno no puede creer que la gente diga que ahí había droga. Suena mucho mejor. Hay más tontos que pájaros. En la versión oficial de la explicación que da el gobierno de Francia en inglés, en vez del pañuelo para mocos, como acaba de decir nuestra distinguida conductora, dice tissue for blowing your nose. Claro. Pañuelito para sonarse la nariz. Ya estaba sonada. ¿Qué había? La nariz ya había quedado ahí. Pero mira, hablando de fake news, el problema es que por ahí muchos no vieron el viral, no vieron el pañuelito de Macron y leyeron o escucharon a un ruso o a un norteamericano, uno de los amigos de Trump, diciendo ahí había droga, y como no la ves y lo escuchas, la crees. Yo no sé si creerle o no creerle. Es un amigo, Chema Forte, es un periodista creíble. ¿Qué pasó? Pero tengo mi duda. ¿Ustedes vieron? No, ¿qué van a ver? Ustedes son tan chicos. Hitchcock hizo en la década del 60 una película de terror que se llamaban Los pájaros. Los veteranos que estén escuchando recordarán, era un pueblo de California donde los pájaros se enojaban mucho, como los gurbos del Eternauta, y atacaban, los cascarudos del Eternauta, y atacaban a la población. No sé si resucitó
Hitchcock en Andalucía. Chema, a ver si lo contás y si te lo creemos. A ver si me lo creéis. Mira, es en Linares, en la provincia de Jaén. En esta ciudad, por cierto, nació Rafael, que ya está curado y va a volver a los escenarios dentro de 2 o 3 meses. Bueno, la cuestión está en que, como en la película, los pájaros de Linares atacan a la gente. Y para que me podáis creer, vamos a escuchar un audio de las personas que han sido atacadas por los pájaros. La mano hago así para que no me se acerque. Yo creo que están un poco locos del tiempo, será. Como todos estamos de locos. Y claro, miraba y digo, ¿y estos pájaros si son ellos? La gente se iba para allá, le picaba. Se venía para acá, le picaba. Yo creo que es mejor hasta ponerse un casco. Me pegó aquí en toda la cabeza. A mí me da mucho miedo. ¿Verdad que los pájaros como si se volvieran locos? Sí, pues los pájaros se han vuelto locos. Es mejor te ponerse un casco. Sí, esta no es una noticia falsa. Es real. A ver, la situación está en que los pájaros cada vez tienen menos lugar en las ciudades. Entonces, es época de cría y parece ser que las que atacan son las hembras, que están en realidad defendiendo a sus polluelos, porque esto está ocurriendo en unas zonas arboladas de la ciudad, en donde pasan muchos autos, en donde pasan muchas personas, y se ve que pasan muy cerca de los árboles en donde están los nidos, y entonces lo que hacen es bajan y te pican en la cabeza para que te vayas. O sea que no están locos los pájaros. No. Habrá que tomar la precaución, en caso de ir a Linares, Andalucía, llevar un casco. Chema, que tengas un gran fin de semana. Gracias. Igualmente. Buen fin de semana a todos. Adiós. Gracias, Miguel, por esta mesa de café de viernes. Un abrazo, buen fin de semana. Qué belleza el otoño.